Sistema eléctrico que empezamos a esta hora. Ya empezamos, papá. Ya empezamos, estábamos hablando y de repente se cortó. Claro. Por eso que empezamos a esta hora, pero gracias a Dios porque estamos con vida y la vida viene de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. No sé de qué estaban hablando. Estábamos, Señor, recordando estas palabras, Señor, que usted nos habló ayer, de que hay que pagar un precio, mi Señor. Cuando uno, por ejemplo, recordamos esto, el predestinado tiene la responsabilidad, el deber de hablar la palabra. Y nos decía ayer en la introducción usted del culto, mi Señor, que desde los 8 o 10 años tenía ese impulso, esa necesidad de hablar la palabra, de ser un predicador. Y de ahí dijo, Señor, que había que pagar un precio y cuánto a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y por ahí vamos, Señor, hablando con respecto a ello, que hay que pagar un precio, así como está la responsabilidad en nuestras vidas, también hay que pagar un precio por ese acto, Señor, de hablar la palabra, y hay que estar dispuesto a hacerlo. Algo del precio. Y no todavía estábamos introduciendo en eso, pero mi forma, Señor, Sigamos. o sea, lo que veo, Señor, en el caso del precio que pagó el Señor Jesús, fue la cruz, Señor. Fue muerto allí clavado en una cruz. Él pagó por nosotros. Sí, por nosotros Él pagó. Ese era un ejemplo que citábamos, Señor, ¿no? Cómo no, Él pagó el precio por nosotros, por salvar, Señor, Sí. ¿no? Porque su ministerio era de salvación. Sí. Entonces ese fue el precio de el maestro de 2024 años, ¿no? Sí. Y la verdad, Señor, no, a la luz de la palabra y de lo que usted ayer en el culto de la mañana, que ha sido de mucha bendición, los hermanos han compartido, Señor, hablando de la bendición, Señor, de lo que usted ayer en la mañana decía aquí en el culto. Iban a venir, creo, enfermos de ayer. Ayer estaban viniendo y tuvieron dificultades. Sí, pues, Señor, y gracias a usted, el pastor Exalto está ya sano, Señor, libre completamente. Gloria a Dios. Está sano, agradecido y con usted porque se operó el milagro, no podía dormir, ahora ya ha estado durmiendo tranquilo, ya no hay esa presión. Se ha desquitado durmiendo los 24 horas. Señor. Mi Señor, y otra, por ejemplo, estábamos recordando, y este como ejemplo también, mi Señor, de cómo pagar el precio. Habían, Señor, cuando usted se puso por delante, habían 33 muertos, 33 vidas que iban a morir, estaban condenadas a morir por un lado. Por otro lado, habían como 60 y pocos también en otros días, pero usted se puso por delante, Señor. No permitió, Señor, aunque ellos no sabían, aunque ellos no lo veían, pero estaban condenados a morir. Pero hubo alguien, Señor, en este caso usted, que se puso por delante y evitó la muerte de ellos, de los hermanos. Y eso no queda solo ahí, hay que estar dispuesto a pagar un precio. Mejor sería uno que no tiene el espíritu, bueno, a que se muera, que se las arreglen. Pero el Señor Jesús en este caso no hizo eso, que se arreglen, están condenados ya a morir, que total, que mueran por sus pecados, muéranse. No, Él estuvo dispuesto a dar su vida. En el caso de usted, Señor, dispuesto a entregar su vida también por aquello. Y a veces eso resta, Señor, al físico. Hay que lucharla. ¿Cuántas veces lo hemos visto, Señor, a usted? El Señor Jesús no aceptó la muerte.
Sí, porque cuando estaba crucificado había uno más y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús se trasladó de esta carne al cuerpo espiritual quizá que estaba en el paraíso, sí, Señor. porque así le dijo al hombre, Maestro, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande, Señor, ¿no? ¿Cómo No nos dejaba trajo muerte, ese mensaje de hoy, no mañana ni pasado, Sí, hoy? hoy. Ese es lo grande, ¿no? Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque lo llevó allí y no lo juzgó, sino que lo dijo, hoy estarás conmigo porque allá vas a rendir cuenta. Siempre dando vida, ¿no, Señor? Aún, mire, no aceptó nunca la muerte, aún en la situación en que él estaba en ese momento, pero siempre generando, dando vida, porque él era la luz, ¿no? Y así tenemos que ser Sí, nosotros Señor. también, ¿no? Sí, ¿Cómo, Señor? No, la palabra no cambia allá. Él era hoy. La palabra ahora es hoy, Señor. oye, sí, Señor. No esperemos. Por eso acaba de decir el Señor, no aceptó nunca la muerte. Sí, Dice Señor. en su palabra, usted no espere morirse para vivir la vida eterna. Hoy Amén. tiene que vivir. Señor. Qué grande, ¿no? Porque nosotros decimos, te espero allá, nos vemos en la eternidad. Decimos nosotros al muerto. Sí. Él no nos escucha o no se escuchará. Pero abuelita, papá, mamá, en fin, nos vemos en el cielo. O sea que tampoco aceptamos la muerte. Sí. Señor. Sí, eso es tremendo, ¿no? Nos ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, nos veremos pronto, ¿no? Sí. Nos veremos de aquí unas semanas, unos años, Sí. pero nos veremos pronto. Señor, ¿cómo? Perdón, señor, le iba a hablar. Por lo demás, el día ya son 1000 años. Así que morimos aquí con 50, 60 años y allá vivimos 1000 años son un día. Un día y medio, digamos, 1500 años es nada. Y ahí nos veremos. Gloria a Dios. Sí, señor. Ahí nos veremos las caras, caramba. ¿Cómo te voy a dejar? Qué tremendo, señor. Ahí donde no corre el tiempo, Señor. Qué grande. Oh, Dios, Señor. Señor, una pregunta para ver, dar un paso. Cuando el maestro le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y el ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino, él le habló de otro nivel más superior, Señor. También Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque en el paraíso dice, están los perfectos, está Abraham, están todos los... bueno, no sé, seguro están ahí porque si no estarían muertos. Porque dice en su mensaje que están ahí, Señor. Y él no le habló del reino, porque el reino no era para él, era para usted, y solamente los predestinados tendrían el privilegio de estar en el reino, Señor. Eso me llena de gozo, Señor. Cuando yo estuve allí, he estado 3 veces. Están los hermanos vivos, contentos, felices. Qué bello, ¿no? Oh, Van, vienen, libres. mire usted, señor. Gloria a Dios. Sí, Qué cosa señor. grande, Señor. No están con pastillas, no tienen vitaminas, no sé qué es lo que comen, pero comen ellos y están felices, con vida, con salud. Y el que se fue viejito, está joven, pues ya. ¿No? Y la cosa que me causó a mi impresión, después he ido aprendiendo, es que lo que se habla allí no es idioma castellano, inglés, francés, alemán,
es un idioma celestial. Sí, Señor. Yo me olvidé completamente, espero cuando vaya de nuevo traer, si vuelvo, lo que se dice allí, pero es un idioma extraño, Sí, un idioma celestial. sí, Señor. Señor, Claro. eso es por lo que ya una vida ya, Señor, como ya no estamos en esta materia, Señor, ya estamos en otro cuerpo espiritual, Señor. Ese ya, obviamente, el lenguaje ya, porque allá, Señor, ¿no? Gloria a Dios. Puede ser, no me recuerdo yo. Lo que me acuerdo que hablé con ellos, estuvo 10 minutos, que fueron 5 días aquí en la tierra. Y no me acuerdo qué hablamos. Sé que hablamos bonito, pero no recuerdo. Sí. Gloria a Dios. El profeta dice que también él fue allá, dice el profeta. Y allá dice que una mujer joven, hermosa, ese viene a saludarlo. Hermano Branham le dice ella, y él dice, ¿quién eres tú? Ha dicho viejita que ella murió acá. Sí, me parece que no llega ningún desconocido. Sí, Señor. No, todos los que llegan se sabe como que estuvieran juntos. Sí, Señor. No hay desconocidos ahí. O sea que llegamos nosotros y ellos saben qué edad tenemos, lo que sabemos, la educación que hemos hecho, todo. Todo lo hermoso, todo lo bueno. Y Qué bendición, Señor. ayer, Señor, usted citaba, ayer en la mañana citaba a mi Señor cuando hay un número de salvados, dijo usted, ayer en la mañana. Y eso habla de un número conocido, ¿no? Si hay un número es porque son conocidos, ¿no? Entonces, ese conocimiento, ese grupo de predestinados, porque lo dice el mensaje del Señor que esto es para predestinado, esta palabra, y Dios vendría a un grupo. Y ahí incluso, Señor, cuando usted vino, dijo, ve a Bolivia, yo tengo un pueblo preparado que te oirá, que te creerá, que seguirá y te amará. Ahí hay una separación, ¿no? Hay un grupo conocido. Y ese grupo conocido, pues, si lo que es, como dice la Escritura, ya fue. Entonces, si eso está aquí ahora, se manifiesta aquí en la tierra, eso ya es porque lo que nos dice, hablando de predestinación, Señor, el predestinado es antes de la fundación del mundo, ¿no? Sí. Antes, incluso antes de las manifestaciones de Dios en la tierra, ya viene Él con conocimiento, ¿no? Miles de años terrestres. Y el mensaje, Señor, ahí que uno ve, ¿no? Cómo este hombre en su último estertor de su vida reconoce al Señor Jesús. Lo reconoce que él sí tiene esa potestad para llevarlo, ¿no? Porque le dice, acuérdate de mí. Mire esa visión, Señor, cosa fantástica. Yo la veo así, Señor. Que él vio que estaba ahí escuchado por tanta cosa que le decía, que él tenía esa potestad para señores, llevarlo allá al reino. Qué tremendo eso. El conocimiento que tenía de él, ¿no? Del Señor Jesús. Pero ahí en ese instante, ¿no? Es que no se ve con estos ojos. Pues. Exactamente. El predestinado no ve con estos ojos, ve con el ojo, con el alma. Señor. Es el que reconoce a su Señor, ¿no? Lo que dice Proverbios capítulo 8, el verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Bien, dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dios. ¿Cómo? Ay, Señor, esto es inmenso, Señor, porque cuando no había nada, Señor. Cuando todo se estaba formando Señor, lo hermano, desde la mente de Dios. sí, Señor. Dice, ahí estaba yo. ¿Cómo lo hace individual, Señor? Lo individualiza. Ahí estaba yo. Sí, Señor. Pero qué tremendo, ¿no? Que lo que el Señor nos dice, dice que hoy día estarás conmigo en el paraíso. Después uno que se muere y llega a donde están los muertos, están vivos, están felices, y lo reciben bien. Sí, Señor. O sea que el futuro nuestro es vida, Sí, vida Señor. eterna. Sí, Señor. Sí, Sí, sí. Señor. A mí me Sí, siempre Señor. pienso, Señor, en que cuando hay un hermano que fallece, a veces nos toca ir a los velorios, orar por ellos, de despedida, y surge una expresión suya, mi Señor, en sus oraciones. Nosotros no lo lloramos a nuestros muertos como los que no tienen esperanza, Dice, sino que es un paso a otra dimensión. Entonces nos queda el dolor, queda la tristeza, pero la esperanza y la seguridad que de aquí a un tiempito nos volveremos a juntar. Esa es una de las grandes bendiciones, Señor, tener esa seguridad, tener esa certeza, Señor, que uno a los seres queridos los va a encontrar a un paso más adelante. Por contrapartida, uno ve a otra gente que lo llora a los muertos, Señor, sin consolación. No hay. Hay una iglesia china o hindú, creo, que no entierran los muertos esperando que resuciten. Se pudrirán, no sé. Pero creo que son los hindúes, que no se purgan los muertos porque no se sepultan, no están muertos. Señor, creo que los embalsaman, ¿no, papá? unos los queman. Algunos los embalsaman, los tienen ahí, como disecado, lo tienen ahí. Y ahí los cubren, y ahí Sí, los dejan. Cubren, los cuidan. Sí, Señor. Porque en el tiempo de Jesús estaba esa creencia. Sí. Sí, Señor. Porque dice, pongamos que no cuide porque no vengan y se lo roben el cuerpo y digan que resucitó. Sabían ellos eso. Sí, Señor. Qué cosa, Señor, ¿no? No es nueva la creencia de que el muerto no muere. Señor. Muerto no muere. Y justo miren, acaba de compartir el hermano Nelson ahí en Poder Vivificador en la 12ª parte, predicado ahí en Corumbá un sábado 1 de diciembre del año 79. El párrafo 67 dice: entonces dice, mire, quiero decirle algo, hablando el hermano Branham, que no lo he dicho hasta ahora, pero como estamos en el Poder Vivificador, él trata de enseñarnos. Cuando usted va a morir, eso significa nada. No significa. Eso no significa nada.
el poder vivificador que estaba en usted en vida, sigue con usted después de la muerte. Señor. Eso ya se lo dije en la batalla de los siglos, cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 13. Sí descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Creo que están recordando eso. Eso se ve, ¿no es? Sí, Señor. Sí, parece que no es muerte como la que nosotros tenemos, porque para nosotros muerte es final, Claro. Sí, sí. se finish, no va más. Pero en la palabra del Señor está nomás, corre, Señor. vive. Bien, Señor. Gloria a Dios. Y el mismo católico, Señor, el mismo católico cuando se muere la persona, le hace novena, 9 días, para sacar esa alma al purgatorio. Sí, Señor. también ¿Lo ves? lo sacan y lo llevan. Sí, También tienen la creencia de la vida eterna. Señor, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Ellos dicen que con esta novena mandan esa alma al purgatorio y de ahí ya, mire cómo es la cosa, ¿no, Señor? Esa creencia, aunque equivoca, pero está eso, A lo mejor no tan equivocado. Pero no tan equivocados, ¿no? sí, Señor. Sí, ¿no? Qué cosa tremenda, ¿no? Como decía usted en culto oído aquí, Señor, pues cada uno actúa conforme al conocimiento que tiene. Claro. ¿Ven? Dice la Biblia que 12 murieron, uno era el El rico pordiosero, y el otro el pordiosero. y le dijeron, manda al pordiosero que moje su lengua en agua, porque el tormento es muy tremendo, y él dijo, no puede ir. Hay un abismo que no permite ir. Que no se para. Pero estaba muerto, fíjese, Sí, condenado y muerto, realmente, ¿no? condenado y vivo. Y vivo. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cómo no? Cómo aquí, Señor, en la tierra, uno va preparando su vida para seguir viviendo más allá, depende a la vida que ha tenido. pues. Depende de la vida que lleva aquí. Realmente. Eso es así. Sí, Por eso, Señor, ayer usted dijo una palabra que me impactó, Señor. Dijo usted, tener a Cristo es tener una nueva vida, dijo usted ayer. sí. Porque qué importante, Señor, es eso, ¿no? Tener acá nosotros, tener a Julio en nuestra vida. Sí, Señor, eso nos va a llevar a producir un cambio. Nos va a llevar. Y como lo leíste ahí, por ejemplo, el poder vivificador no se termina en la tumba, sino continúa. Cuando está el poder vivificador en una vida, ese poder continúa, traspasa la tumba. Sí, Señor. Y las obras continúan con ellos, lo que acabaste de leer ahí en el mensaje, ¿no es? Sí. Continúa, entonces, como dice el Señor en su mensaje, este es un camino largo hacia la verdad, ¿no, Señor? Que son etapas, escalones que hay que ir viendo hasta llegar, Señor. Yo cuando sepulté a mi esposa, dije, te dejo, pronto nos vemos. Y yo estoy seguro que es así. Sí, Señor. Incluso, Mi Señor, perdón, ¿va a hablar el pastor? ¿Sí, pastor? Adelante. Gracias, jefe. Cuando le mandaron a decir, se olvidó su nombre, tu amigo se está muriendo y te necesitan, Jesús le dijo, tranquilo, esa enfermedad no es para muerte. Y cuando se acordó, hacía 4 días que lo habían sepultado, ¿no es cierto? Ujú. Y sus hermanas le dijeron al maestro, ahora va a vivir. Sí, maestro, va a llegar el tiempo en que todos los muertos serán resucitados. Ellos sabían, estaban conscientes por las enseñanzas, y el maestro le dijo, no es la resurrección postrera, hoy
hoy, saquen la piedra, y lo llamó. Sí, porque la resurrección es el final. Es la persona que muere no va a la resurrección, por muy cristiano que sea. Tiene que esperarnos a que llegue el día de resurrección para vivir eternamente. Así es, dice la Biblia, clarito lo dice. Sí, Señor. Mi señor, entonces, Quería hacerlo la colación, jefe, por lo que estaban hablando, de que algunos tienen como tabú la muerte, pero la misma palabra, y lo hablamos en la pandemia esto, parece que más bien esta vida es muerte, porque la vida verdadera es después de esta muerte terrenal. Exactamente. Recién comienza la vida cuando este cuerpo paga tributo a la tierra, y hay un sinnúmero de escrituras que respaldan, digamos, nuestra posición, ¿no? Inclusive cuando muere un condenado, el condenado sabe que está condenado. Qué cosa, ¿no? Y cuando llega la vida, dame vida, y no. Usted no tiene vida. Usted está condenado. Sí. Jefe, y otra cosa, no sé si vale, pero cuando el maestro estaba en las preliminares de su crucifixión, los llevó al monte a orar a algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro, Juan, y ahí estaban Moisés y Elías, ¿verdad? Junto con el maestro. Y no eran figuritas, eran reales, eran cuerpos reales. Eran reales, sí, señor. Entonces, yo tengo algunas curiosidades. Primero, ¿cómo supieron los discípulos que era Moisés y era Elías? ¿Cómo sabían ellos que era Moisés y era Elías? El maestro. ¿Ah? Por el cuerpo. Pero ¿cuántos cuerpo del don de Dios. ¿Cuántos cientos de años habían muerto Elías y Moisés? Ni qué hablar, miles de años. Pero ellos conocieron, no sé si era por el conocimiento, si fue por revelación. El asunto es que ellos dijeron, Moisés y Elías, hagamos una cabañita, ¿no? Quedémonos aquí, porque parece que esa instancia o esos momentos vividos ahí era diferente a la realidad que ellos estaban viviendo. ¿No es cierto? Es igual que nosotros, pues. Nosotros tenemos por ahí un par de gemelos que son iguales en apariencia. Iguales en apariencia. Se pone a hablar y se da cuenta que no son iguales. Son iguales el cuerpo humano, digamos, el cuerpo de carne, pero no son iguales en el cuerpo espiritual o de palabra, porque de palabra no se entienden o se entienden y han muerto. Señor, lo veo. es una pregunta. Jefe, perdón, un ratito, por favor. Entonces, jefe, eso, si lo conocieron por lo que haya sido, conocieron a Moisés, conocieron a Elías que estaban ahí junto con el maestro, eran porque estaban vivos, no habían muerto, ellos seguían vivos, sobre todo Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no murió. No, pero Moisés sí, digamos, tuvo una muerte terrenal, digamos, ¿no es cierto? Y Jesús también tuvo una muerte terrenal, pero fue sacado, vino un espíritu y lo sacó de la muerte, lo sacó de la muerte, digamos, ahí. El cuerpo, la muerte que usted habla, salió la vida del cuerpo humano, salió la vida, dejó de ser un cuerpo que se mueve, estaba inerte, pero él vivía. Claro.
El que vivía era el que se movía. Ahora, jefe, todo eso, y con esto concluyo, mil disculpas a los hermanos que los interrumpa. Todo esto es el poder vivificador obrando en Elías, obrando en Moisés, obrando en Jesús, y que actuará también en todos los que le pertenecen o en todos los que pertenecen a la vida. A los predestinados, a todos los predestinados, que son muchísimos. Yo espero ser conocido de muchos predestinados. Algo así como me pasa aquí. Voy al Perú, a Brasil, voy a Ecuador y los hermanos me abrazan como que me conocen de siempre. Así va a ser allí. Señor, cuando el Señor murió en la cruz, Él dijo esto: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese espíritu lo recibe el Padre, dice en el mensaje, Señor. Y Él dice: ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Porque si yo lo vuelvo a ese espíritu donde vino, dijo Él, no se cumple el plan de Dios. Entonces dice, lo envió y el cuerpo está aquí, dice el Señor. Y Él dice la Biblia: sobre mí reposa el espíritu de Jehová. Ese espíritu quedó, Señor, alrededor del pueblo predestinado. Por eso cuando viene y dice, vino a despertarlos, porque el espíritu estaba en cada vida, Señor, ese espíritu que Jesús depositó. Y usted dijo hace un momento, Señor, le preguntaba a Rolly, cuando muere se va. Sí, Señor, porque estamos regresando al origen, Señor, nosotros. Y ese espíritu cuando morimos llega allá también, Claro. Porque estamos regresando al origen, Señor. No envejece. Sí, Señor. Y si envejece, imagínate una vejez de miles de años, porque un día son 1000 años en la tierra. Imagínate la cantidad de millones de años que vivimos, de miles. Entonces por eso se creó la tierra prometida, porque no hubo un nombre que ponerle. Dios. Sí, Señor. Señor, me estaba recordando que en una oportunidad fuimos con usted a Arequipa. Y allí cuando usted se bajó del avión, una de las trabajadoras del aeropuerto vio el movimiento que había ahí y dijo, él debe ser alguien importante. ¿Quién es? Porque había un movimiento y cuando usted entró ya a las salas del aeropuerto, ya ella dijo, él quién es. Entre todos los que habíamos ahí, del montón que había en el aeropuerto, hacía la diferencia. ¿Él quién es? Pregunta. Sí. Él es el Señor, Julio, nuestro Dios, el Dios de Cristo, la respuesta, ¿no? Ya hubo alguien que se lo presentó, ¿no ve? Sí. Yo por ejemplo, he oído hablar de Timo, pero no lo conozco. He oído hablar de Chico, por ejemplo, y no lo conozco. Pero cuando los tengo en mi frente, alguien que los conoce me dice, de él era el que hablaban, ¿no? Alguien que se lo presenta. Y lo conozco porque ya hubo alguien que me dijo, este es Timo, este es Chico, Fernando, ¿no? Y eso me parece verlo al Señor Jesús que reunió con Elías, ¿no? Ya estaban los apóstoles ahí y el Señor Jesús le dijo, bueno, ellos habían oído de ellos, sabían por la palabra. Habían pasado muchos años, él lo conocía, él participaba con ellos, pero ya hubo el Señor Jesús que los conocía. Vengan acá ustedes, porque lo seleccionó, no lo llevó al montón, llevó a unos cuantos para compartir ese momento. Él es Elías, él es Moisés. Estuvo el Señor Jesús
que se lo presentó de quien ellos habían oído, ¿no? Y entonces lo conocieron físicamente hablando, digamos, en ese momento materialmente hablando, aunque no era materia, aunque también podríamos decir que era material porque estaban en este cuerpo, ¿no? Claro. Y eso, Señor, me recordaba, por ejemplo, aquí, los vecinos años atrás, algunos hablaban para el Señor Julio, pero hablaban ni lo conocen. Y ya no faltaba el vecino que no hable. Él es de Cristo la respuesta. Allá está don Julio, el pastor Alvarado. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento de quién es. Hay alguien que se lo presenta. Claro, así es como Jesús enseñó. Sí. Y una visión maravillosa, Señor, me parece, Esteban. Cuando Esteban estaba ya en los últimos momentos, él dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado Claro. a la diestra. Ahí fue cuando lo apedrearon y murió. Qué visión hermosa, Señor, grande esa. Es por la grandeza del Espíritu. Se espera a nosotros Señor. en la resurrección, en el tiempo final, Sí, Señor. porque los que van aquí no resucitan, Sí, Señor. Amén. se quedan en statu quo hasta el tiempo de la resurrección. Gloria a Dios. Mi Señor, pero Esteban no le alcanzaba la visión a Esteban, sino no expresaba lo último que dijo. Veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, dijo. Pero luego dijo ya lo llevó a él glorificado. Y dice su palabra, eso es lo grande, verlo a él glorificado. Porque con esa visión que tú decías no la alcanzaba, si él no decía, y a Jesús glorificado, dijo él, eso es lo grande. Y usted dice, eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que enseña la Biblia y como yo creo en la Biblia. Amén. Aleluya, Señor. Amén. La Biblia para mí es una cosa viva. Sí, Señor. Ni una letra está muerta. Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Un Entonces, hombre. eso qué cosa grande, Señor. Señor, y eso es lo extraordinario, Señor, de que cada palabra suya, Señor, escrita y que ha quedado en el mensaje, Señor, es palabra caminando, Señor. Uno lee el mensaje y es la escritura, la Biblia misma, por donde uno la mire, y eso es lo grande, lo que quebra, Señor, a nuestras vidas, porque ver cada palabra suya, Señor, acción y movimiento, esa energía, esa palabra convertida en cada paso, Señor. Cuando se va de aquí, se va con todas las mugres que se quedan pegadas en el cuerpo y pasa por el agua viva. El agua viva lo limpia y lo manda a la vida eterna. Sí, Señor. Gloria a Dios. Qué bello. tremendo, Qué Señor. bello. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, dice él. Qué belleza, ¿no, Señor? No le tenía miedo. No entristezcáis, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Sí. Qué bendición, Señor. Es una bendición. Oh, Dios. Claro que tiene sus reglas, pues no. Claro. Una cosa tan grande tiene sus leyes Sí. que hay que cumplirlas. Las reglas no las podemos pasar, pero vale la pena. Amén. Sí, Señor. Y ahí, Señor, en lo que usted cita, va también, qué tremendo acompañada la palabra, ¿no? La capacidad de obediencia para cumplir esas reglas, Señor, ese poder Con capacidad, sí. puesto por Dios, Señor. Que eso es lo grande, y eso hace una separación entre el que es y el que no lo es, porque el que es inserta la capacidad de actuar, de vivir, de seguir, y el que no. Parece que la muerte no existe, porque el hombre le dice que traiga una gotita de agua, porque aquí estamos atormentados. Parece que no existe la muerte
como fatal, como terminal, Sí. porque el hombre que pedía agua estaba condenado, pero cuando llegó Lázaro lo conoció. Sí, Señor. Qué tremendo, Señor, eso, ¿no? Porque Mirar eso y yo no quiero ser condenado, Dios mío. Sí, Señor. Sí, Señor. Y para evitar eso, Señor, hay un camino que seguir. Hay una senda. Sí. Y eso fue lo que usted decía ayer, Señor, en la mañana. Aquí todo esto funciona es teniendo a Cristo, vivir a Cristo, decía usted. Porque en eso, Señor, pues no es la esperanza de vida de cada uno de los predestinados, porque si no, usted dijo ayer, no puede haber salvación en una vida que anda peleando, que anda con rencores, con malicia, con envidia, celos, sí, mentiras. Sí, Señor. Porque eso habla de que no tiene pues a Dios en su vida, ¿no? Entonces esa fue la causa, en el caso del rico, Señor, que murió y estaba sufriendo, padeciendo. Murió, pero estaba vivo allá Sí, donde... exacto. Sí, Señor. Que muerte es separación, dice el Señor, ¿no? Claro. Muerte es separación. El alma que pecare morirá, será separada de Dios. Sí, pastor. El El alma, alma, ¿no, Señor? ¿Qué? o sea, la La inteligencia. inteligencia, sí, Señor. Señor, hablando de eso, Tremenda, Señor. dice que cuando una persona muere, Señor, el alma queda ahí, ¿no? Donde está el cuerpo. Sí, pastor, adelante. Y el que se va es el espíritu, Señor. Y el alma queda ahí esperando. ¿Y qué pasa? Usted dice en el mensaje, y yo estoy estudiando mucho el mensaje, la conciencia del alma. Usted dice que la muerte es un estado de conciencia, ¿no es cierto? Sí, Así que si es un estado de conciencia, es la individualidad de cada uno o el espíritu que uno tiene, ese estado de conciencia, ¿verdad? Y la conciencia, castigado. Esa es la muerte. Porque el cuerpo es el depósito de la vida. Y cuando ya desocupa ese depósito, no tiene más que hacer. Ya desaparece. Y llega ya a vivir la eternidad. jefe, Colosenses capítulo 3, no sé si los hermanos tienen la Biblia, ahí dice, cuando, a ver, Cristo ha resucitado, uno resucita con él. Sí. Dice la escritura, ¿no es cierto? Y cuando uno resucita con él, cuando Cristo resucita con él los suyos, digamos, hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Sí, Señor. Porque cuando Él se manifestare, vosotros seréis juntamente manifestados con Él. Versos posteriores a ello. Y habla algo de lo que citaba Timo allí, contiendas, ira, tal, concupiscencia, cita varias cosas allí, ¿no es cierto? Y gracias a la ballena porque lo pone en pantalla. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ese es un grupo, ¿verdad? Sí, Señor. Oh, Dios. No entendí. No, Él pregunta si ese es un grupo. Ese es un grupo.
No entendí. Sí, Señor. Por favor, pastor, ¿puedes repetirlo? Que se corta, entrecortada sale la voz. Ya, todo lo que digo, lo que dice ahí Colosenses 3, es para un grupo, no es general, sino que para los que están en él, sobre todo el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no es cierto? Es un grupo, no es general, ¿verdad? No es No para... es general. Es para los predestinados que tienen su vida escondida con Cristo en Dios. Porque Cristo es el que nos, ¿qué dirían? Nos socapa, Sí, Señor. Que nos cubre. nos cubre. A nosotros que de modo que no sé, eso sea así. Nos cubre en Cristo. Y Cristo en la eternidad ya no nos va a cubrir porque tenemos eternidad. Buena o mala, tristemente mala también. Ya no lo cubre, pero lo cubre al predestinado. Yo soy predestinado a vivir la palabra de Cristo, ¿viste? Y Él me tiene así. Las metidas de patas mías no las ve el Dios eterno que da la condenación o la vida eterna. Las metidas de patas, las porquerías que comete uno, las esconde Cristo para poder conservar la vida. Gloria a Dios. Qué bendición, Señor, ¿no? Qué bendición. Porque ese privilegio, para mí es un privilegio, no lo tiene cualquiera, sino que todos los elegidos, ¿verdad? Por eso que es tan difícil creer aquí en la tierra, porque es grande el premio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, Señor, todo esto es para... Nos cuesta, decimos, creemos y peleamos, renegamos, mentimos y hasta robamos. Nos robamos el diezmo. Y es cuidado ahí, defendido por Cristo. Pero un día Cristo se va a quitar y aparece en nuestra vida. Y ahí viene la vida eterna o la muerte eterna. Oh, Dios. Con razón, Señor, la desesperación, voy a decirlo así, la inquietud de usted como nuestro Señor, como nuestro pastor, por sacarnos de ese estado de muerte, Señor, ¿no? En que, en el caso, por ejemplo, de estar momia, indiferente, frío, estático ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, ya ahí en ese instante está en muerte, ahí nomás, porque ya hay separación entre la vida y la muerte. Ay, nosotros tenemos la separación. Sí. Nos la dio Jesús, Sí. porque Él sí sabe. Sí, y Señor, ahí cómo vale la pena esa búsqueda, ¿no? De Dios. Porque aquí nosotros mentimos, digamos, para no ser lo más grande. Mentimos y no nos pasa nada, eso es mentira, nada. Pero están cubiertas las mentiras. Pero va a llegar el día nuestro y Él va a quitar el encubrimiento, lo va a quitar y va a quedar todo al pellejo vivo. Entonces aquí se cumple, Señor, lo que dice la Biblia. Dice, el amor cubre multitudes de pecados, porque no lo saca el pecado, simplemente lo cubre, lo que usted está diciendo, mi Señor, aquí.
pero llegará el día en que el amor, que es Dios, Dios es amor, el amor se va a quitar y va a quedar el cuerpo, nosotros, y eso es grave. El momento de rendir cuenta, ¿no? Y cuántas veces lo hemos oído decir a usted, Señor, ahí yo no quiero estar en ese pellejo, ¿no? Por No eso, quiero estar. en culto oído, Señor, usted, y lo repetía hace años atrás, un día de esto vamos a estar frente a frente conmigo. Sí. Varias veces Sí, lo ha lo he repetido. Tremendo. Mi Señor, allá en Corumbá dijo usted esto, Señor, va a llegar el día, lo que estábamos hablando usted, Señor, en que yo estaré sentado en mi sillón, dijo usted. Algunos de ustedes estarán conmigo. Y de allá, dice, saldrá cada persona, dice, cada vida, y detrás de usted habrá como una pantalla grande, dijo. E inmediatamente que asome, dijo Alá, como hacen las mis, se presenta la imagen de la persona cuando está entrando recién al óvulo conceptivo. A partir de ese momento, dice, le va mostrando la pantalla todo lo que ha vivido su vida, Señor. Claro, yo he explicado de muchas maneras porque quiero que mis hermanos entiendan que es lo que nos espera, qué es lo que tenemos que vivir. Yo he explicado de muchas maneras, ojalá lo entiendan. Amén. Por eso, Señor, usted ayer en la mañana decía, yo dijo desde los 11 años, 12 años, tenía eso, dijo, de predicar. 8, 10 años. 8, 10 años, ¿no? De predicar y se escondía por ahí usted y se paraba, dice en el mensaje, incluso de frente a un espejo, cómo se movía, cómo iba para estar delante del pueblo, de lo que le iba a hablar. Señor, y el predestinado, Señor, ¿no? ¿Cómo tiene esa energía, ese Dios dentro, Señor, que lo... Mucha grave esa. Señor, Y incluso le dijo el rico, dile al padre Abraham que moje, aunque sea Lázaro, la punta del dedo. ¿Cuál sería la desesperación? Y dile a mi familia, ya anda a decirle para que corrijan su vida. Mis hermanos están, A mis hermanos. mis hermanos están viviendo la misma vida mía y les espera la misma vida y yo no quiero que no vengan. En la tierra hay quien nos les hable. sí, Señor. Porque ahí lo mandó. Dice la Biblia. Sí, Señor. La desesperación de él ahí en esa situación, porque también tenía una familia atrás que a lo Claro. mejor esperaban de él y él no pudo hacer nada. Eso es lo que él decía. Con, Mi Señor, se cumple en la Escritura lo que dice ahí, dice ahí, porque Dios no vino a juzgar a nadie, pero dice, pero hay algo que lo juzga, la palabra, porque esa palabra permanece, Señor, hasta allí, como... La palabra es Dios. Sí, Señor. Pero como Dios está allá, no hay dónde pelarle, Señor, porque un día dijo usted, ustedes van a llegar allá y me van a ver a mí con mi toca y me van a decir, usted era... Sí, pastor. No sé a quién le va a hablar, pero tengo un textito, jefe, porque dice, muerte es separación, ¿verdad? Muerte es separación. Sí. Y todos los que se separan mueren, y algunos hemos creído que a lo mejor muerte es ir al cajón, a la tumba, pero muerte en sí es separación.
No sé si me están La escuchando. vida, a ver si me explico. La vida es Cristo. Cristo tiene una iglesia y la iglesia, estoy explicándome, ¿no? La iglesia está llena de gente que vive. Los que están fuera están muertos. Por explicarlo de otra manera, ¿no? Sí, Señor. Y Dios naturalmente los ve a todos y sabe qué hacen, qué no hacen, porque Él es la vida. Bien. Sí, señor. Quisiera que leyeran un texto ahí en Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Creo que lo explica muy bien el maestro allí. Sí, Señor. Lo tengo. Ya. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Sí. Eso es muerte, Señor, ¿no es cierto? Separado de mí, nada podáis hacer. Eso es muerte. Esa es muerte. Yo soy la vida. El que cree en mí, el que está en mí tiene vida. El que no está en mí está y nada puede hacer. Amén. Amén. Sí, Señor. Son, como diría yo, como estatuas, monitos de yeso que se colocan, Sí, Señor. monitos de yeso consciente. Y esa es la cuestión. La Jefe, conciencia. se podría acotar también que lo material es sombra de lo espiritual, ¿verdad? Primera de Es- Corintios capítulo 15. Entonces, esto vendría a significar, porque esto material implica la muerte espiritual. Si es la muerte material, es la separación, obvio que la muerte espiritual es de la misma manera, ¿verdad? Claro. Es lo espiritual, es lo material, se hizo para que nosotros entendamos Amén. y aún así no entendemos. Grave. Lo espiritual es. Porque que mi hijo se esté quemando y yo voy a separarlo, no se puede. No puede pasar de aquí a allí. No. Imposible. Sí, Señor. Terrible. Terrible. Ni el Dios mismo lo hace. Amén. No. En su momento, Señor, en su Él momento, se echa al agua y se está ahogando. Y usted le puede tender un lazo, no puede. Nada se puede hacer por él. No hay nada que se haga por él. odio. Realmente. Terrible. Sí. Dios no quiere la muerte del que muere, Señor. Siempre lo he escuchado en los cultos, esa expresión. Y a veces nosotros Sí. peleamos en la casa, me pasó a mí. Peleamos en la casa, discutimos y decimos palabras fuertes a la señora. Esas van a estar ahí. Sí, sí, Señor. ¿Por qué me tuve que casar con vos? Eso va a estar ahí. Terrible. Terrible. Yes. Por eso, Señor, Terrible. por eso, Señor, como es la palabra, no primero es lo terrenal, lo material, y dice la Biblia, lo animal, dicen. ¿Para qué? Para que en esto material vaya la perfección alcanzándose, Eso, Señor. Amén. Eso es. Oh, Dios Señor. bendito. La verdad, Señor, que a la luz de esta palabra que nos viene dando, gracias, Señor, porque Sí. ahora ya, Señor,
dice el apóstol, veíamos oscuramente, pero ahora, Señor, ya se va abriendo la luz. La luz viene a alumbrar, Señor. Y nos pasa, si es que entendemos, una oscuridad, como un temblor en la espalda. Mi espalda está temblando así. Sí. Solo con conocerlo, ¿no? Sí, Señor. Es más duro, más delicado, Señor, de lo que podemos imaginar esto, porque está aquí en juego la vida eterna, de acuerdo a la vida que uno lleva. Y Señor, en el caso, Señor, cuando, por ejemplo, usted nos hablaba, usted no sea momia, no sea frío, no sea indiferente, pese a que usted después dijo, ya no voy a volver a decir esas palabras, dijo usted en un culto después, pero uno al ver eso, Señor, ver cómo hay, porque si usted no deja entrar a Dios, otro espíritu va a entrar. Siempre recuerdo de esas expresiones, Señor. Parece que no pasa nada. Aparentemente a estos ojos no significa nada, no se nota. Pero el que tiene esa visión del alma, oh Dios, que lo ve ahí claringo, nada es oculto, Señor, porque ve la triste realidad de no tener a Dios dentro. Y se muere sabiendo que está condenado. Se muere sabiendo que está condenado porque no obedeció, no. Debe ser terrible. Sí, con razón, Señor, las oraciones del maestro, dice, eran con gemidos indecibles, con súplica. Sí. Señor, porque él entendió, pues sabía el plan, el propósito y no quería errar en nada, Señor. Oh, Dios bendito, qué tremendo. También, jefe, el cumplimiento de la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Toda esta gente que ha pasado por la iglesia, ahora están en ese terreno de muerte, ¿verdad? Claro, ellos están muertos, pues. Desde ahora están muertos. Porque Cristo es la vida. Sí, Señor. Jefe, casi estamos a la conclusión del programa y se ha pasado en un santiamén, como se dice. Tengo una frase de Albert Einstein, un tipo que muchos admiramos. Yo soy uno de ellos, he leído la biografía de él como 2 o 3 veces. Y él dijo, acotando esto, dice, la alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza. Claro, él lo dijo en palabras de una mente física, el padre de la teoría de la relatividad, pero no deja de ser cierto, no deja de ser verdad, Señor, ¿verdad? Es pues verdad. Es verdad. Y muchas cosas que nosotros consideramos que son estrafalarias porque no las entendemos, son verdades tangibles. Sí, Señor. Sí, Señor. Bueno, como dijiste, se pasó la hora, terminamos y a las 3 volvemos con el mismo tema. Amén, Señor. Ya. Gloria a Dios. Una hermosa oración, Señor. Gracias por estar con nosotros. Nuestra gratitud a nombre de todo el universo de Cristo la Respuesta.